Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en la ciudad de Königsberg, antigua capital de Prusia Oriental, hasta 1945 cuando fue tomada por los soviéticos y renombrada como Kaliningrado. Nació en un ambiente pietista, era el cuarto de 9 hermanos, los cuales 5 fallecieron. Su padre era carpintero de profesión. Realizó sus estudios en el Colegio Friderizianum durante 8 años. Al salir de él, ingresó a la Universidad de Königsberg, momento en el cual se costeaba sus estudios como profesor particular. Luego de ello, en 1755 se doctoró en filosofía y en 1770 ascendió a la categoría de profesor de lógica y metafísica. Las obras de Kant suelen dividirse en dos periodos, los cuales son el periodo precrítico y el periodo crítico. De sus obras, las que se basaron en el periodo crítico fueron las más extraordinarias, como cabe destacar cuál fue la crítica a la razón pura y la crítica a la razón práctica. El primer problema que Kant se propuso dilucidar fue el de determinar la posibilidad del conocimiento y los fundamentos de su validez. En la introducción a la crítica de la razón pura comienza por afirmar: no cabe duda que todos nuestros conocimientos comienzan con la experiencia, porque en efecto, para ejercitar la facultad de conocer, son precisos los objetos que excitan nuestros sentidos. De una parte producen por sí mismos representaciones y de otra impulsan nuestra inteligencia a compararlos entre sí. Para formar ese conocimiento de las cosas se llama experiencia. Pero si todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, esto no prueba que todo él se deriva de ella. Pues bien, podría ser que nuestro conocimiento de experiencia fuera compuesto de lo que recibimos por impresiones sensibles y de lo que nuestra facultad de conocer proporciona por sí mismo. Existen dos fuentes de conocimiento, una a priori constituida por las impresiones de los sentidos y otra a posteriori constituida por la facultad de conocer. Estas dos juntas conforman el conocimiento como un compuesto. En el prólogo a la primera edición de la Crítica de la Razón Pura, luego de explicar brevemente los avatares sufridos a lo largo de la historia por la metafísica que la llevaron a ser considerada la reina de la ciencia, a ser objeto de desprecio, nos expone Kant el objetivo fundamental de sus investigaciones. Se trata pues de decidir la posibilidad o imposibilidad de una metafísica en general y de señalar tanto las fuentes como la extensión y límites de la misma, todo ello a partir de principios. Es el llamado problema crítico que vuelve a ser planteado en el prólogo de la segunda edición, mientras la lógica, las matemáticas, la física y las ciencias naturales han ido encontrando el camino seguro de la ciencia. La metafísica, la más antigua de todas ellas, no lo ha conseguido. No hay pues duda de que su modo de proceder ha consistido hasta la fecha en un mero andar a tientas y lo que es peor a base de simples conceptos. ¿A qué se debe entonces que la metafísica no haya encontrado todavía el camino seguro de la ciencia? Sin embargo, parece inevitable como disposición natural en la medida en que el hombre se siente inclinado a buscar las primeras causas y principios de la realidad. A pesar de ello, dado que después de siglos de investigaciones en este terreno, la metafísica no ha conseguido entrar en el camino seguro de la ciencia, quizás sus esfuerzos hayan sido en vano, porque pretenda lo imposible, por lo que es necesario preguntarse acerca de su posibilidad. Pregunta en la que se resume el problema crítico: ¿es posible la metafísica como ciencia? Immanuel Kant se encarga de hallar la respuesta en su libro A la crítica de la razón pura, dividiéndolo en tres partes, las cuales son: estética trascendental, ¿cómo es posible la matemática? Analítica trascendental, ¿cómo es posible la física? Dialéctica trascendental, ¿cómo es posible la metafísica? Para que toda ciencia sea posible, debe cumplir tres características esenciales: universalidad. La verdad de un juicio no admite excepción, es propia de los juicios a priori. Necesidad. La verdad de un juicio es obligatoriamente necesaria, es propia de los juicios a priori. Progresividad.
Mediante la ciencia ampliamos nuestro conocimiento es propia de los juicios sintéticos. Para Kant, los juicios propios de la ciencia solo son sintéticos a priori, porque reúnen las tres características. Estos juicios son necesarios para que la ciencia sea posible, es decir, la ciencia necesita juicios que sean universales, necesarios, juicios a priori, y que aporten algo nuevo al conocimiento sintético. Ni solo los juicios sintéticos ni solo los juicios a priori poseen las tres características necesarias para la ciencia, pero sí se reúnen entre ambos. Pensar equivale a formular estos juicios. Kant, siguiendo la lógica aristotélica, pero haciendo abstracción del contenido de un juicio y atendiendo tan solo a su forma, cree que todos los juicios pueden reducirse a los cuatro tipos siguientes, cada uno con tres posibilidades, atendiendo a la cantidad universales, particulares y singulares, atendiendo a la cualidad, afirmativos, negativos e infinitos, atendiendo a la relación, categóricos, hipotéticos y disyuntivos, atendiendo a la modalidad, problemático, asertórico y apodíctico. Si las categorías representan funciones a priori o trascendentales de unidad en los juicios, a cada forma de juicio ha de corresponderle una categoría, estableciendo Kant la siguiente correspondencia. Dado que la metafísica no cumple con estos tres requisitos, es posible como disposición natural, pero es imposible como ciencia. Para que haya conocimiento, un contenido empírico tiene que ser subsumido bajo una categoría. Pero de los objetos de la metafísica, Dios, mundo y alma, no poseemos ningún contenido empírico. Son conceptos puros de la razón, ideas trascendentales. En la Metafísica de la Ética, en 1797, expone su sistema ético, basado en la idea de que la razón es la autoridad última de la moral. Sus ideas éticas son el resultado lógico de su creencia en la libertad fundamental del individuo, como lo manifestó en su crítica de la razón práctica. La mayor parte de la obra de Kant sobre la ética se presenta en dos obras: Los fundamentos de la metafísica de las costumbres es la de Kant, buscar y establecer el principio supremo de la moralidad. En la crítica de la razón práctica, Kant intenta unificar a su cuenta de la razón práctica con su trabajo en la crítica de la razón pura. Kant es el proponente principal en la historia de lo que se llama ética deontológica. Deontología es el estudio del deber. En vista de Kant, la única característica que le da valor moral de acción no es el resultado que se logra por la acción, pero el motivo que está detrás de la acción. El imperativo categórico es famosa declaración de este deber de Kant. Actúa solo de acuerdo a esa máxima por la que se puede al mismo tiempo. Sé que debe convertirse en una ley universal. En cuanto a la política, Kant nunca escribió una obra filosófica política, al estilo de las tres críticas, sino lo que se han considerado siempre, obras menores, en las que con frecuencia no se ha querido ver una filosofía política, como idea para una historia universal en clave cosmopolita. La paz perpetua, un esbozo filosófico y metafísica de las costumbres, entre otras. Y todo ello pese a que con su escrito de 1784, que es la Ilustración, ha quedado fuertemente asociado a los ideales políticos y emancipatorios de la Ilustración, conocedor ya de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, y a quien se presenta con frecuencia, además como un firme defensor de los ideales de la Revolución Francesa de 1789, siguiendo las opiniones de Heine primero y de Marx y Engels después. Immanuel Kant falleció, probablemente víctima del Alzheimer, el 12 de febrero de 1804, en su casa, rodeado de sus amigos y discípulos. La universidad y toda la ciudad de Königsberg le enterraron con honores propios de un príncipe.